Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Cubillo y mi grupo y yo vamos a exponer sobre la música folclórica. Definamos folclore. Es un conjunto de costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas de un pueblo. ¿Qué es la música folclórica? Ella empieza a mediados del siglo XIX. Proviene del inglés folk, que quiere decir pueblo, y lore, ciencia, y se refiere al conjunto de las manifestaciones de la cultura tradicional de un pueblo. La música folclórica es la música propia de un pueblo, país o región que responde a su idiosincrasia. Sus características generales. Influencias y desarrollo. Migraciones e interrelaciones entre pueblos o grupos autóctonos y extranjeros de una región en común. Está en constante cambio. Puede variar una misma música dentro de una misma región y es de transmisión oral, es decir, se transmite de generación en generación. Sus compositores son anónimos, en su mayoría, individuos que permanecen en el anonimato o cuyo nombre no se recuerda. La música folclórica es común a la mayor parte de las sociedades del mundo y adopta formas diferentes bajo una gran variedad de condiciones sociales y culturales. Intérpretes. Agrupaciones propias de cada región. Suelen ser muy diversas, varían en número de integrantes determinadas según el tipo de música o pieza, desde solistas hasta numerosas agrupaciones. ¿Dónde se interpreta? Se utilizaban para acompañar todo tipo de actividades, trabajos de campo, juegos, festividades, cumpleaños, entierros, encuentros familiares. El estilo de la música solía variar según fuera la tarea a la que se acompañaba. Su estructura musical. Los aspectos formales de la música, como la melodía, instrumentación, ritmo o melodía, difieren notablemente, depende del género, de la región y la cultura a la que pertenezca. Una música tradicional de España será muy distinta a la de Costa Rica. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Salomón Barbosa y voy a hablarles sobre la instrumentación utilizada para la interpretación de la música folclórica. Como ya escuchamos anteriormente, la música folclórica va a variar entre cada país, pero para poder ser interpretada llegan a utilizarse ciertos instrumentos. Estos instrumentos son clasificados en tres grandes grupos. El primero de ellos son los instrumentos autóctonos, que son los instrumentos propios de cada región. Por ejemplo, el dirijidú australiano es un instrumento fabricado con troncos de árboles y es utilizado propiamente para la interpretación de la música folclórica australiana. Otro ejemplo de esos es el tambor metálico conocido como steel band, que es originario de las islas de Trinidad y Tobago. En el segundo grupo están los instrumentos utilizados para la música de academia, que pueden llegar a ser utilizados para la interpretación de esta música, de la música folclórica. Un ejemplo de ellos son las trompetas, que son utilizadas en las agrupaciones costarricenses conocidas como cimarronas, o también los clarinetes, que pueden llegar a ser utilizados en estos grupos. Y en la tercera clasificación están los instrumentos adaptados e importados, que son todos aquellos instrumentos que tienen un origen en otro lugar diferente a la de la música folclórica de ese país. Por ejemplo, en Costa Rica, la música interpretada de la región norte del país, del área de la región chorotega, específicamente la música guanacasteca, el instrumento de la marimba es un instrumento que fue importado desde África, traído por los esclavos africanos en la época de la colonia. Todos estos instrumentos y otros son adaptados a la región en la cual se va a interpretar la música. En la música folclórica hay una importante relación entre la literatura, el baile y la música. La música folclórica responde siempre a una importante relación entre las letras de las piezas con los relatos de tradición de un pueblo, como sus leyendas, donde suelen narrarse situaciones cotidianas con elementos y personajes característicos de cada región.
También hay una estrecha relación entre las danzas, la música y estas letras. Seguidamente vamos a seguir hablando sobre la música folclórica en Costa Rica. Muy bien, ¿qué tal compañeros, compañeras y señor profesor? En mi caso yo les voy a hablar de lo que son los instrumentos musicales que se utilizan en el folclore de Costa Rica más que todo, ¿verdad? Como bien sabemos, en Latinoamérica el folclore que envuelve la música y las danzas tradicionales es sumamente rico a lo largo de todo el continente, ¿verdad? Es parte de la identidad cultural propia de cada país y pues en algunos casos una misma región. Eh, la música folclórica centroamericana, hay que aclarar que está influenciada por el resto del continente, por Europa y por África también. Y pues bueno, ¿verdad? En Costa Rica tenemos distintos instrumentos que se utilizan para la interpretación de este tipo de música. Entonces voy a describirles alguno. El primero instrumento es ese azul que está por ahí, que es una ocarina. Es de forma y tamaño variable, incluso hay veces que las venden, he visto como formas de tucanes, por ejemplo. Suele tener un tubo por el cual se sopla y una cámara o con orificios para poder modificar el sonido. Esto era como muy común entre los pueblos indígenas, ¿verdad? O bueno, sigue siendo, yo diría. Entonces, para duplicar las notas, en algunas incluye un orificio que es más grande que todos los demás. Y pues bueno, esta ocarina representa complejas escenas sociales o animales, y en algunas de ellas se consideran como mágicas porque pues por la capacidad que tienen para reproducir sonidos de animales, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la marimba, que es pues bueno, ¿verdad? Lo que están tocando los señores. Es un instrumento de percusión de origen incierto, o sea, no se sabe si es de origen africano o macha. Entonces actualmente pueden observarse marimbas de arco, de mesa, con cajas de resonancia, de cedro, tubulares de bambú, etc. Entonces, por su gran popularidad dentro del pueblo de Costa Rica, cabe mencionar que ha sido reconocida por decreto legislativo, ¿verdad? Como un símbolo nacional de Costa Rica. Y por último, ¿verdad? Bueno, en realidad son muchos más instrumentos, pero yo decidí nada más enfocar en estos tres. Tenemos el quijongo, que es un instrumento musical de cuerda, pertenece a la familia de los instrumentos de cuerda percutida. Es un instrumento típico de los indígenas de Nicaragua y de Costa Rica, entonces es muy común verlo en Guanacaste. Tiene origen africano y se supone que los primeros esclavos traídos en Nicoya, Bruselas, etcétera, lo trajeron de sus tierras. Tiene forma de arco y mide unos 140 centímetros de largo, es bastante grande, tal vez hasta más. El sonido se genera tras percutir dicha cuerda bien templada con un palo y se modifica al cerrar el orificio de la jícara con los dedos de la mano. Entonces, ese sonido es oscilado similar al silbar del viento entre los bosques. Y en otro lado, ¿verdad? También les voy a hablar de las manifestaciones de la música folclórica en Costa Rica. Aquí abarca lo que es música, danzas, leyendas, tradiciones, bombas, betaílas, instrumentos coloniales, canciones tradicionales que se utilizan mucho en festividades populares y patronales. Entonces, generalmente yo creo que podemos agrupar la música folclórica de Costa Rica de la siguiente manera. Primero, la música guanacasteca, ¿verdad? Que decidí tomar aquella imagen, la primera del hombre y la mujer bailando, porque es como lo típico, ¿verdad? Es la más conocida, cuenta con influencia española, nicaragüense y pues de muchos otros países. Se manifiesta en formas de puntos, matambas, floreos, tambitos, garabitos, parranderas, barranquitas, entre muchos otros. Es característico que se acompañe con el baile y la música, con la entonación de bombas, que son coplas cortas y alegres en forma de cuartetos. Yo creo que todos hemos dicho en algún momento o escuchado bombas, ¿verdad? Los hombres y las mujeres lanzan frases ingeniosas, ¿verdad? Con algún sentido pintoresco o tal vez como pícaro, ¿verdad?
Gran cantidad de las canciones típicas o folclóricas que se interpretan aquí en Costa Rica, como bien sabemos, provienen de Guanacaste, por ejemplo, el punto guanacasteco, el turito, pasión, amor de temporada, la pampa, luna liberiana, caballito nicoyano. Y pues bueno, yo creo que tal vez en el colegio o en la escuela, o porque no actualmente, muchos y muchas bailamos alguna de estas canciones. Eh, Algunos compositores que se destacan de esta música son Jesús Bonilla Chavarría, Héctor Zúñiga Rovira y Mario Chacón Segura. Entonces también tenemos lo que es la música del Valle Central. En el Valle Central tienen formas musicales e instrumentos de influencia europea, más que todo. Aquí se usa mucho el acordeón, la trompeta, el bajo, el saxofón y lo que son los timbales también. Entre los ritmos más importantes del Valle Central se destacan el vals costarricense, ¿verdad? Un ejemplo del vals costarricense es la patriótica costarricense, que mucha gente considera el segundo himno nacional de Costa Rica. La jota también, la mazurca y la polca son otros ritmos importantes. Se destacan el floreo, el tambito, las batambas, el estilo jorqueño, que por ejemplo en Vuelta de Jorco, que es un pueblo acerrí, en donde las canciones se caracterizan porque cada estrofa es más larga que la frase musical. Entonces la letra no calza bien con la música y el cantor tiene como que echar una carrera cantando, ¿verdad? Para poder ir bien con el compás de la música, porque si no se queda botado y más atropellado de la cuenta. O sea, en este estilo sí es la intención como que se escucha atropellado, pero si ya llega un punto en donde usted completamente se queda atrás, entonces ya no tiene sentido, ¿verdad? Ejemplo de este estilo es la canción Maicerita Mía de Lencho Salazar. Yo creo que posiblemente todos y todas hemos escuchado de Lencho Salazar en algún momento y hasta lo escuchamos cantar en el Canal 7. Existe otro género llamado aire nacional, que es más acompasado y similar al vals. En este destacan canciones como Caña Dulce o La Guardia Morada, ¿verdad? Que ambos son súper conocidos en este país. Y pues bueno, entre los principales autores de este género se encuentran José Daniel Zúñiga Celedón, el Lencho Salazar, ya dicho, María Mayala Pailla, entre otros. Luego tenemos lo que es la música puntarenense, que bueno, en Punta Arenas las comparsas son parte esencial de los carnavales de esa provincia. La música costeña puntarenense tiene sus orígenes en la mezcla de ritmos criollos como el tambito generaleño y la cumbia colombiana. Los ritmos más conocidos tal vez son la campera, que es un ritmo alegre que se toca con guitarra. Y pues bueno, Punta Arenas se caracteriza por la celebración de tonadas o canciones inspiradas en las fiestas de los novios, las velas de los angelitos, etc. Otros ritmos de Punta Arenas son el pasillo, las comparsas, las cuaranderas, el bolero costarricense, cuyo mejor exponente es el himno de la provincia, recordando mi puerto de Orlando León. Algunos representantes de la música de Punta Arenas son Carlos Risotto, Alexander Flores, Freddy Camacho Luna, Luis Jiménez, entre otros. Y por último, pero no menos importante, tenemos la música caribeña limonense, que esa tiene dos influencias, la española y la afroantillana, ¿verdad? Se caracteriza por ser como la más rítmica, la más movida tal vez del país, y posee diversas manifestaciones, siendo la más representativa el calipso, ¿verdad? Por supuesto que además es patrimonio cultural de Costa Rica. Otros ritmos del Caribe son el sinki, las danzas de cuadrillas, el son, las comparsas, gospel, jazz, soul, hip hop, reggae, soca, etc. Y bueno, pues eso sería de mi parte. Muchas gracias. The mistress of the national park, Mr. Bartos, said it was a rumor. She decided to take a walk, lo and behold, cabin in the water. Yes, the mistress of the national park, Mr. Bartos, said it was a rumor. She decided to take a walk, lo and behold, cabin in the water. Oh, the cabin in the water.
Mr. Barter was the hotter. He was a fine constructor.